La madrugada del 7 de junio de 2004, 3 miembros de una familia fueron asesinados en su domicilio en Burgos. El asesino entró sin forzar la puerta. Primero se acercó hasta la habitación del matrimonio, donde atacó al padre, Salvador Barrio, y después a su mujer, Julia Dos Ramos. También murió el hijo menor del matrimonio, de 12 años, quien, a pesar de haberse encerrado en su cuarto, no consiguió escapar del agresor. Antes de salir, se cambió de ropa y de zapatos, dejando tras de sí una sola pista, una huella de zapatilla. La policía encontró sus cuerpos entre 20 y 24 horas después. El cuerpo de Salvador presentaba 50 heridas por arma blanca, el de Julia 17 y 32 el del niño. Lo que había es 3 cadáveres y pues muy ensangrentados, eso es lo que había. Pasaron 3 años hasta que se produjo la primera y única detención. El 12 de junio de 2007 detuvieron en Orense como posible autor de los hechos a Rodrigo Barrio, el hijo mayor del matrimonio. Hasta ese momento nadie había dudado de él, ya que esa noche se encontraba interno en el Colegio de los Gabrielistas en La Aguilera. La detención sorprendió a la familia, que finalmente acabó personándose como acusación particular. Era un chico que se veía casi todos los días porque estudia la UMIA y era una persona normal y bueno, sigue siendo normal hasta que se demuestre lo contrario. Era un chaval callado, estaba siempre a su bola, no hablaba poco, lo justo cuando le preguntabas algo te contestaba, andaba siempre a su rollo, no buscaba problemas con nadie tampoco ni nada. La investigación condujo a esa conclusión y es un trabajo que en esta última etapa se ha llevado en la Comisaría de Madrid y yo no tengo los datos y además no me corresponde a mí tampoco tenerlos, forma parte de un sumario, de un trabajo de investigación que los responsables directos de la investigación conocen y conocen desde luego el juez o los fiscales de menores que también conocían todos estos hechos. No hubo forma de demostrar que hubiese escapado del colegio, por lo que Rodrigo quedó en libertad y en el año 2010 quedó archivada la causa. Rodrigo Barrio volvió a la vivienda que heredó en Galicia, tierra natal de su madre, donde todavía residían algunos familiares. La relación con ellos se rompió definitivamente cuando, tras un duro enfrentamiento, Rodrigo les denunció por amenazas. Es un caso que, como he dicho, nos va a llevar hasta junio, el inicio del verano del año 2004. Un caso que sigue sin resolver. Y que todo ha apuntado desde el comienzo de la investigación a un sospechoso que ha sido de hecho el único detenido, el hijo de la familia, Rodrigo Barrio. Tengo una frase del abogado de la familia que a mí me parece que describe lo que puede haber pasado en este caso, y con eso os voy a preguntar. Ha definido el abogado de la familia las pruebas o el caso como un traje mal hecho. Las pruebas parece que sí, no son del todo claras, pero desde luego de la talla adecuada. Encaja en el... He leído esas declaraciones en la prensa. Sospechoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que de todos los casos que hemos traído a la sección Crimen y Castigo, bajo mi punto de vista, sin duda, es el más complicado, no solamente porque sea un caso abierto, sino porque está lleno de aristas y de flecos y porque además es un hecho terrible y el único acusado que fue detenido pues es el hijo mayor. Bueno, hay que decir en primer lugar que esto ha quedado sobreseído, que la jueza, leo textualmente, ha dicho que, considera que no hay indicios suficientes, que son simples conjeturas, hipótesis y lucubraciones y que por tanto pues que no hay materia suficiente como para ni siquiera celebrar el juicio. Eso es lo primero que hay que decir, a pesar de que este muchacho quedara detenido inicialmente, ¿no? Lo que es evidente es que es un crimen, bajo mi punto de vista, de odio y de venganza. No cabe ninguna duda, porque ha habido un ensañamiento y el ensañamiento lo demuestra. Y ahora avanzaremos en ello, pero sin duda alguna el hecho de que alguien pueda entrar el móvil es venganza, es odio. Bajo mi punto de vista y por lo que yo tengo encima de la mesa, sí. Y teniendo en cuenta que además se accedió a altas horas de la madrugada a una casa donde solo se puede hacer o con llave o tocando al timbre y que te abran a las 4 de la mañana. Y eso, yo creo que ya lo demuestra, ¿no? Claro, sí que hay muchas cosas que orientan hacia un familiar, alguien próximo, alguien que tuviera un cierto rencor hacia ellos, ¿no? Tanto por la manera que hay muchísima violencia en la escena, muchísimas lesiones, ese ensañamiento que estamos hablando, como por esas características, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que todo cuadra
a que pueda ser el sospechoso, pero estamos en un país de derecho y las cosas no es que puedan ser, hay que probar, que se demuestre que son, y quizás ese es lo que ocurre en este caso, ¿no? Que parece que todos los investigadores tienen muy claro quién ha sido, pero ningún investigador ha podido a fecha de hoy probarlo. Porque parece ser que la única prueba real, voy a entrecomillarlo de real, es una pisada, ¿no? Una huella de un pie. Bueno, un par de ellas. ¿Un par de ellas? Una que inicialmente, que se ha mostrado con buen criterio en el vídeo, que se encuentra inicialmente en el interior del piso, y otra que se encuentra arriba en el tejado, no en el tejado, sino en la... ¿En la alféizar, la repisa? Sí, efectivamente. Donde no hay tejado, lo que hay es una terraza, perdón, no me salía el término. Efectivamente, se encuentra en la terraza y coinciden ambas. Es decir, que es muy posible que el asesino inicialmente quisiera entrar a través de la terraza, no pudiera, y luego finalmente lo hizo pues por los medios, es decir, a través de la puerta, o con llave falsa, bueno, o copia, o que le accedió tocando el timbre y le dejaron entrar. Pero en ambos casos la huella es la misma, y además coincide que cuando este hombre entra con la orgía de sangre, es decir, primero le da muerte al padre con múltiples puñaladas, luego hace lo mismo con la madre y finalmente se dirige al cuarto donde estaba el hijo pequeño, que había echado el pestillo. El homicida, el asesino, le pega una patada en plan película a la puerta, derriba la puerta, saca al pobre muchacho de debajo de la cama, lo arrastra hasta el pasillo, allí lo apuñala. Y una cuestión que antes de empezar la sección hablábamos, y es el hecho de que innecesariamente degüella a los tres. Digo innecesariamente porque ya estaban muertos, y estábamos aquí haciendo cábalas sobre si eso podía ser, lo que hablamos en criminología, la firma del asesino, ¿no? ¿Y encaja? Podría ser, en principio, ya digo, encaja a un perfil próximo que tenga un móvil de rencor, de odio, de resentimiento, por todas las características. Eso en principio, entre todas las posibilidades que hubo, solo había un sospechoso y que cumplía. Lo que pasa es que la propia huella cuadraba, pero claro, una cosa es que cuadre y otra es que sea identificativa realmente, o haya podido ser una persona con un pie de tamaño similar. Siempre por tanto, pero ¿dónde han estado las trabas en este caso para que los indicios pasen a ser pruebas, pasen a formar parte, de decir, bueno, pues esto está probado que le corresponde con este señor o con este pie, a priori, pues en un escenario donde no es excesivamente complicado que se pudieran dejar otras más huellas, ¿no? Porque incluso creo que el asesino se cambia de ropa y claro, pero si el asesino es una persona que vive habitualmente en ese domicilio, hay huellas dactilares de él, normal, hay indicios biológicos de él, normal, en el baño, en la cocina, en su cuarto, en todas partes, porque es una persona que vivía ahí, que había estado la tarde antes en ese domicilio. ¿Y eso el investigador cómo lo salva? Porque claro, se pueden dar muchos casos de crímenes entre personas en la misma residencia, y ese caso es así. ¿Cómo se salva ese escollo? O de pruebas maliciosas, es decir, antes también hablábamos de que un asunto que hemos tratado aquí, el de Susana Cebes, se introdujeron en la escena del crimen pruebas falsas, ¿no? Maliciosas, con el fin de despistar a los investigadores. En este caso también, en la terraza había una serie de colillas, y la policía de Burgos, que la verdad es que hizo un buen trabajo, especialmente en la segunda etapa de la investigación, pues se percataron de que alguien había cambiado las colillas que había allí, concretamente de la marca Chester, que luego incluso la propia tabacalera envió unos cartones a Policía Científica para poder hacer unas pruebas, y se supone que efectivamente el asesino, el homicida, cambió esas colillas que podían ser suyas por otras de la misma marca, pero que no tenían ADN. Es decir, si tú fumas un cigarro, dejas el ADN. El caso de Tony King, por el que efectivamente se le detiene. No, estas carecían de ADN. Con lo cual es de suponer que no estaban fumadas, sino simplemente estaban quemadas y haciendo ver que habían sido usadas, pero no tenían ADN. Sí tenían ADN, sin embargo, otras de otra marca, que al parecer pues eran bueno, pues de unos albañiles que habían estado en la terraza pues tiempo antes haciendo unos arreglos. Hay otro dato que a mí me parece relevante e interesante, es que tampoco se ha podido probar, porque el joven, el hijo de la familia, estudiaba en Orense, creo recordar, y no se ha podido probar que no estuviera en Orense en ese momento. Si eso se hubiera podido probar, ¿cambiaría algo el escenario? Hombre, quizás solo eso no, pero sería un indicio más que hubiera podido añadirse y sumando para ser o no suficiente en un determinado caso. Yo creo que sí que es muy importante ese hecho que ha comentado el compañero, que la segunda parte de la investigación fue realmente muy bien realizada y que a fecha de hoy
está abierto, se sigue investigando. Sí, es un caso que está abierto, ¿eh? Relativamente hace poco tiempo he sido testigo de cómo se seguía trabajando en el tema y cómo un experto a nivel mundial en inspecciones técnico-oculares analizaba las fotos de esta escena en concreto. Estoy hablando de Mark Safarik. Por tanto, es un caso que se sigue investigando y que se sigue trabajando muy bien y ningún caso está cerrado. Y sí que es cierto que quizás en esa primera parte, porque como el hijo estaba en este sitio estudiando y en principio no cuadraba, pues no se pudo sospechar quizás inicialmente, y el tiempo realmente es una de las cosas que más complica este tipo de investigaciones. O en contra de las pruebas, ¿no? Claro, entonces ya 3 años después, cuando ya se plantea en serio esa hipótesis, se trabaja, se empiezan a atar cabos, ha pasado un tiempo y tanto el posible sospechoso se ha podido armar psicológicamente para no desarmarse en una entrevista, en un estudio. El hilo conductor incluso, editor, porque no olvidemos que luego este muchacho, que por cierto no estaba, ahora sí está en Galicia, pero en ese momento estaba en un colegio a 60 kilómetros de Burgos, efectivamente. Y bueno, pues en un momento determinado el chico pues cambia de versión y acusa a un cura de su colegio de haber sido el que le ha dado muerte a sus padres, y luego vuelve a cambiar la versión y acusa incluso a un hermano de su padre y luego a un primo, es decir, pierde un poco el norte, ¿verdad? Y es de suponer que psicológicamente pues en ese momento el muchacho pues en fin no esté, no sé si sus cabales, pero verdaderamente descentrado. También se barajó en un momento, pero yo creo que ahí los investigadores desecharon esa posibilidad, la del robo, porque el padre, que era un agricultor bastante activo, había comprado una cosechadora o una máquina similar, había realizado un primer pago mediante transferencia y el resto lo iba a hacer pues uno de esos días en efectivo, y se especulaba sobre la posibilidad de que pudiera tener dinero en casa, porque los cadáveres, especialmente el del padre, apareció los bolsos, digamos, fuera del pantalón, ¿no? Fuera del pantalón, y también los de su madre, ¿no? Pero bueno, eso o es una firma, ¿verdad?, del asesino, del psicópata, dicho así en términos criminológicos, o es para despistar, porque yo creo que ni la venganza de un agricultor rival ni la teoría del robo aquí tienen mucha importancia, ¿verdad? ¿Encajarían en todo caso, Aitor, un perfil pues un caso de robo que parece que todo se hace con un poco más de prisa por intentar salir de la escena del crimen cuanto antes, con ese ensañamiento y esa tranquilidad que se tomó el asesino? No cuadraría ni con el ensañamiento, ni con la tranquilidad, ni con la aportación de esas pruebas falsas o esas modificaciones, y el mismo hecho de los bolsillos es un poco infantil casi, ¿no? Es un poco ridículo, y eso incluso, fíjate, evidentemente es una lucubración más, pero podría cuadrar con un perfil inmaduro, y estamos hablando de un sospechoso que tenía 16 años, una persona que en momentos tiene actuaciones como un adulto y en momentos tiene actuaciones aún quizás como un niño, ¿no? Y podría ser de fingir, de aportar una prueba nueva un tanto infantil, ¿no? Dar vuelta a los bolsillos. Podría ser, es una lucubración más, pero que cuadraría igualmente. Por tanto, ya digo, hay muchas cosas que cuadran pero no tenemos ninguna que demuestre realmente que... Como la investigación sigue abierta, os quiero preguntar, un investigador que tiene delante de sí este archivo, que han revisado tantos, que se han hecho, supongo que innumerables pruebas, ¿cómo tira adelante esa investigación para tratar de buscar algún resquicio nuevo, algo que se haya podido... Hombre, a veces el tiempo corre a favor y otras veces en contra, bien se ha dicho aquí, ¿no? Normalmente cuanto más tiempo transcurre, pues menos posibilidades hay. También es cierto que si estamos hablando de un chico inmaduro, que dicho sea de paso, la jueza ha dejado sobreseído el asunto, conviene repetirlo, lo cual no indica que si la policía encuentra nuevas pruebas interesantes o concluyentes, pues efectivamente el sobreseído no significa... No es un sobreseimiento profesional, además, que es el dictamen oficial. Quiero decir que se puede perfectamente reabrir, si hay nuevas pruebas, y bueno, pues el tiempo, en algunos casos las pruebas pues quizá puede ir corriendo en contra, y en otros casos, si estamos hablando de un chico inmaduro o inmadura, y bueno, incluso apelamos aquí de una forma quizá un poco infantil a su conciencia, a la conciencia del mal causado, pudiera confesar, pero pocas veces se dan esas circunstancias. Es complicado, en general este tipo de casos va en contra el tiempo, pero sí que a veces los investigadores nos podemos obcecar en una realidad y dar vueltas a un mismo bucle y no ver pasar por alto cosas, y continuamente por muchas vueltas que le demos seguimos pasando por alto. Entonces a veces el que venga alguien de fuera que no esté
esté contaminado con la investigación, no esté contaminado con determinados prejuicios y lo analice de una forma más fría y más distante, puede ser bueno, pues el paso o la luz, la nueva luz, ¿no? Para investigar. Y siempre cabe la posibilidad esa de que en un momento determinado a una pareja, a un amigo íntimo le pueda confesar algún hecho que, por leve que sea, sirva para poder tirar de él y encontrar esa prueba que falta en este caso. Bueno, eso que nos comentas sirve para enlazar con el siguiente tema que os quería proponer, porque estamos muy pendientes, toda España está muy pendiente estos días del juicio de Marta del Castillo, y estos muchachos, por ser amable con ellos, están demostrando una frialdad absoluta, están demostrando no sé, ceñirse al guión que parece ser que tienen marcado, todo induce a ello, a pensar que tienen un guión más o menos marcado y no salirse de él en ningún momento. O sea, a mí me resulta asombroso. Hubo un atisbo, ¿no? El otro día, te refieres al careo, ¿verdad? Sí, hablo del careo, hablo de las últimas declaraciones, incluso ahora el Cuco me dicen que acaba de declarar que si quieren, ha venido a decir que si quieren saber dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, pregunten a Miguel Carcaño. Es un enmarañamiento de uno a otro, de otro a uno, que parece dificilísimo. Y además la ciudadanía lo percibe como una tomadura de pelo, y sobre todo siendo unos adolescentes, uno de ellos menor. Es decir, aquí se ha planteado cómo, en fin, 3 jovenzuelos no cantan, ¿cómo es posible? Ninguno tiene el más mínimo resquicio en todo este tiempo. Claro. De todas maneras, en el careo, claro, los careos son muy importantes. Bueno, el careo básicamente está concebido para que... Careo, perdón, que había sido solicitado por las partes, los familiares, sí, por las partes. El careo puede ser un careo policial, un careo judicial o por las partes, ¿no? Lógicamente. Bueno, los careos están concebidos inicialmente para que las versiones entren en colisión y para que se puedan evidenciar contradicciones, y a partir de ahí haya un hilo conductor, haya una nueva pista, y se pueda sacar algo claro. Lo de ayer parecía una coreografía absoluta. Ayer, es que además, una de las cuestiones, yo no sé qué le parecerá a Aitor, a mí que me llamó muchísimo la atención fue que recurrieron a tópicos, a frases hechas como midiéndose entre ellos, ¿no? ¿No te dio esa sensación? Sí, a mí me preocupa, y me preocupa no solo este caso que estás hablando, de esos rasgos psicopatológicos, podríamos hablar de falta de empatía con los familiares, con los padres de Marta, de falta de empatía con Marta, con los hechos, de no colaborar en la medida de todas sus posibilidades, ¿no? Sean o no sean los autores, encubridores, o simplemente tengan alguna información relevante. Pero es que este es un hecho, y no quiero yo aquí tampoco sembrar demasiada preocupación, y sí inquietud por mejorar, que se está dando cada vez más en la juventud española. Me refiero, el hecho de tenerlo todo, de no tener capacidad de frustración, de no tener normas de ningún tipo a las cuales someternos o a las cuales respetar, el hecho de pasar una serie de límites a nivel educacional, de comportamental y de incluso de obtención de éxitos o de premios sin esfuerzo, lleva a crear unos rasgos psicopatológicos de falta de empatía, de falta de esfuerzo, de falta de frustración, y a ver tu vida casi como una película. Y en las películas pasan estas cosas, y hay asesinos, y ocultan, y prueban, y que pasemos a ver nuestra vida desde ese distanciamiento alejado de nuestra sensibilidad humana. Como si fuéramos espectadores de nuestra propia película, ¿no? Y eso está ocurriendo hasta cierto punto en la juventud española, donde hay libertad absoluta para llegar a cualquier hora, para hacer drogas, alcohol, sexo desmedido sin ningún tipo de control. No digo que sea toda la sociedad, pero estoy diciendo que se han pasado unas normas que más o menos se iban teniendo, y que esto conlleva a este tipo de adolescentes que luego también se escapan con normalidad y se van 2 o 3 días de casa y es normal, y vuelven a los 2 o 3 días. Un adolescente de 15 o 16 años, que siempre se llamó la transgresión juvenil, claro. Pero que yo creo que en el momento actual cuando sobrepasan ciertos límites, la norma, y se están sobrepasando ciertos límites, y eso lleva a estas personalidades con ciertos rasgos psicopatológicos que, ya digo, no tienen empatía por unos padres que han perdido a su hija y todavía no saben dónde está el cadáver. Y que por tanto no pueden cerrar el duelo, que ese es el problema. Porque claro, saben que las declaraciones de la madre diciendo me da igual en el estado en el que esté, yo lo que quiero es esté como esté mi hija, por favor. Claro, para enterrarlo y honrarlo, es decir, la época de cerrar el duelo. Todo problema, toda tragedia, especialmente todo fallecimiento, tiene diferentes etapas. Desde el punto de vista psicológico de los padres, claro, es importante cerrar esa puerta, claro. Y bueno, seguiremos viviendo evidentemente con el dolor, pero
pero el dolor que se les puede causar si no aparece ese cuerpo será infinito. Yo no sé si, os pregunto, ¿cabe que en un corto plazo, en el medio plazo las investigaciones dirán, y si alguien, pero en el corto plazo, no sé si en lo que se desarrolla el juicio o inmediatamente después, que alguno de estos elementos sea capaz de abrir mínimo resquicio para... Yo ya he dicho aquí mi teoría para que se caiga todo el... Mi teoría personal es que finalmente del cadáver solo se deshizo uno de ellos, aunque inicialmente entre 2 o 3 lo llevaran en una silla de ruedas al coche y demás, pero mi teoría es de que finalmente solamente uno de ellos se deshizo del cadáver, y ese es el motivo por el que la policía no haya podido sacar una confesión, porque en el momento en que de un delito conoce más de una persona, 2 o 3, es más fácil. Pero si solamente lo conoce una y además al no aparecer el cadáver hay beneficios judiciales, bueno, por un lado es un agravante, pero por otro lado para otros no. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión, de que todavía no haya aparecido el cadáver y que pueda darse el caso de que no aparezca porque el que lo sepa no confiese. Yo creo que puede pasar, pero no es previsible que en un corto periodo de tiempo alguien de repente cambie y diga toda la verdad, aporte toda la verdad y aporte una luz. No sé si incluso con la confianza de que el juicio vaya funcionando de acorde a sus intereses, pues alguien se relaje un poco más, ¿no? Se relajarán dentro de X meses o años, cuando ya se haya apartado de la opinión pública, o cuando haya prescrito. Ya haya prescrito el delito, o sea, las condenas que sean se vayan cumpliendo. Entonces sí puede haber una relajación y en un determinado momento, igual que en el caso anterior, a una persona de su confianza puedan darle una información de la cual poder tirar. Pero a fecha de hoy, con todos los medios de comunicación y el tiempo que ha pasado, puede pasar, pero no es previsible. No es lo normal. Claro, también tengamos en cuenta que si el cadáver se arrojó al Guadalquivir y finalmente las corrientes del mar lo arrastraron al mar y el mar no lo ha devuelto, el cadáver pues no aparecería. En fin, un asunto muy truculento. Una brevísima mención, porque no tenemos mucho más tiempo, pero también tenemos que sigue coleando el caso de los niños de Córdoba. Como ha habido novedades entre sección y sección, y es la detención del padre como sospechoso ya en este caso, e incluso creo que ha confesado algo de que, bueno, él... Un atisbo, sí. Sí, ha dejado entrever que él es el responsable. No sé lo que quiere decir eso de responsable y hasta dónde llega. Bueno, hizo un atisbo de confesar ante ya sabes, lo de policía bueno, policía malo. Supongo que a la hora de buscar allí el cadáver, pues algún funcionario estaría más cercano a él, y parece ser, por las noticias periodísticas que hemos tenido, a las que hemos tenido acceso, que dijo, bueno, que sí, que responsable, pero luego al día siguiente dijo que no y demás. Yo, bajo mi punto de vista, aquí estamos ante una personalidad absolutamente bipolar. Sí, que es el argumento que no significa que está utilizando, que tenga dos personalidades, sino que pasa de un estado de ánimo, pues en fin, efusivo, a todo lo contrario en cuestión de poco tiempo. Y algo pero que en ningún caso, vamos a aclarar, me parece interesante porque es un argumento que va a utilizar y que está utilizando la defensa, inhabilita para que sea juzgado y para una cuestión que apuntaba Aitor, ¿no? El hecho de que había sido soldado por haber estado en Bosnia y que parece ser que tuvo problemas psicológicos. Claro, en este caso además tenemos la ventaja de que lo tenemos la persona que es la última que les ha visto y que pues, es responsable de su pérdida, aunque solo sea eso, ¿no? Y podemos estudiarlo y analizarlo, y además el delito está todavía caliente, como quien dice. No son 3 años después que yo analizo a ver si el hermano... Estamos en el mismo momento, entonces es fundamental intensificar las investigaciones ahora, intensificar los estudios psiquiátricos con mucha seriedad y muchísima profundidad, y cuanto antes mejor, y hay posibilidades de que si realmente ha sido él o tiene algo que ver en alguno de los momentos, realmente dé alguna información, si no completa, por lo menos de la que se pueda tirar. Y en todo caso, si es que tiene un trastorno bipolar, maníaco-depresivo, con periodos de manías, periodos de depresión o alguna otra afectación psiquiátrica derivada de su etapa en Bosnia, es muy importante estudiarlo ahora, analizarlo ahora, y no necesariamente va a llevar en ningún caso una inimputabilidad, porque estamos en una persona que tiene la capacidad intelectiva suficiente para saber que eso era un delito, que eso era ilícito, y con la capacidad volitiva, voluntad suficiente para hacerlo o no hacerlo. O sea que en ningún caso podemos o puede ser una línea de defensa creíble en el momento actual que es inimputable de los hechos.
Él tiene temor a tratarse con los médicos porque de su estancia en prisión los funcionarios dicen que tiene un trato exquisito, que es un hombre amable, aunque demuestra cierta frialdad, y que en todo momento, incluso con los educadores, se ha portado de forma correcta. Pero cuando el médico tuvo que, como es natural, ¿no?, examinarle y hacer una serie de preguntas, que se mostró frío y distante. Claro, ¿por qué? Porque ¿quién puede entrar ahí en el fondo de su conciencia y descubrir lo que... Desconfía de los médicos, el médico, ¿no? sin duda alguna. Digamos eso.